11 de la mañana con 24 minutos en todo el país. Como les decíamos, el proyecto de ley de eutanasia fue aprobado en la Cámara de Diputados, recogiendo también planteos de la oposición, del Frente Amplio, que votó este proyecto de ley, está a favor de la ley de eutanasia. Dentro del Partido Nacional, mayoritariamente se votó negativo. Hubo algunos votos que votaron de manera afirmativa. También dentro de Cabildo Abierto, que tuvieron reparos con este proyecto, no estuvieron de acuerdo. El Partido Colorado, que también apoyó. En definitiva, en el arco político hubo voces a favor y voces en contra, que terminaron en una votación que fue por 57-39, afirmativamente, en diputados. Ahora pasará al Senado. Lo que queremos es plantearles a ustedes para que cada uno compare, saque sus conclusiones, refuerce su convicción, sus ideas, o de repente las revea, en fin. Lo que queremos es compartir con ustedes voces a favor y en contra de políticos del departamento de Maldonado, legisladores que tuvieron que ver con la votación de este proyecto de ley de eutanasia. Yo voté en contra. Es un tema muy personal en el que las disciplinas partidarias entiendo que no aplican. Afortunadamente en el partido nuestro tenemos la libertad, donde bueno, rompe un poco algunos modelos a los que estamos acostumbrados a ver. En esta oportunidad los 11 legisladores de Cabildo en la Cámara de Representantes votamos de forma negativa, no por disciplina partidaria, sino porque coincidimos en una decisión. La posición que tenía cada uno dependía muchísimo de las vivencias personales, de temas hasta religiosos algunos, otros no, y hasta tema generacional también. Yo creo que el tema de la eutanasia era un tema para discutir, sí, me parecía que era muy interesante discutirlo. Nosotros no estábamos afín del proyecto que terminó saliendo. Es un proyecto que entendemos que no da algunas garantías, que queda la puerta abierta para que se puedan cometer errores similares a países donde también se ha legislado esto. De todos los países en el mundo hay 6 o 7 países que han legalizado la eutanasia y muchos de ellos lo han hecho de forma errada, con algunas características muy similares a lo que se aprobó en la Cámara de Representantes. Es una concepción personal, filosófica, ética, moral. Es una cuestión que tiene que ver con un voto de conciencia sobre la interpretación que cada uno de nosotros, los legisladores, hace de la vida digna, pero también de la muerte digna. Cada uno tiene derecho a elegir en un punto de una etapa terminal, de una enfermedad, donde hay padecimiento, donde hay sufrimiento, donde hay agonía, que la ley le permita poner punto final. Esto no se trata de que sea obligatorio, cada cual, según su posición personal, puede elegir este camino. Vemos situaciones de gran sufrimiento, de gran padecimiento, que hay personas que entienden que la eutanasia es el punto final, porque también se trata de morir con dignidad. La vida digna tiene que ver con una muerte digna. Vivir no es lo mismo que existir, hay gente que existe pero no vive. En este sentido uno tiene que entender que son concepciones muy personales. La eutanasia es una herramienta legal que en el mundo ha avanzado y que Uruguay se dio un debate profundo donde dentro de todos los partidos votaron las dos posiciones. Y eso habla de que no es una cuestión de disciplina partidaria, que los que están en un partido votan una cosa y otros votan otra. Es algo que decide cada uno en función de su concepción personal, su historia cultural, su historia de vida. Y yo creo que nosotros votamos a conciencia, convencidos de que no es un debate de vida o muerte, es un debate sobre dolor, sobre agonía, sobre padecimiento, y en ese sentido entendemos que el punto final de la existencia de una persona tiene que ser con dignidad y morir. ¿Qué garantiza la ley? Primero, nosotros hicimos aportes a esa ley y tienen que ver con dos aspectos bien importantes. Primero, que es etapa terminal de la vida de alguien, y segundo, que sea progresivo. Es decir, que el padecimiento, el sufrimiento sea de un daño irreversible, es decir, que no haya elementos que puedan dar vuelta atrás ese proceso. Esto es una garantía. ¿Por qué? Porque hablar de etapa terminal implica que no hay retorno, y hablar de progresivo habla de algo que va a ir empeorando progresivamente. Entonces, creo que la ley da garantías y nosotros lo que intentamos con esto es
que el ser humano tenga la posibilidad de morir con dignidad. Sí, nosotros votamos negativamente, somos partidarios y entendemos de que la manera de asistir, de cuidar a las personas no es a través de la eutanasia, sino de los cuidados paliativos, que no alargan la vida indebidamente, sino que lo que hacen es acompañar a la persona en el transcurso del desarrollo de su enfermedad y generarle la atención necesaria para que tenga una muerte digna. Nosotros entendemos de que como sociedad lo que debemos de reflexionar es hacia dónde queremos ir, si nos queremos volver una sociedad individualista, una sociedad deshumanizada, una sociedad que se varíe diametralmente de lo que son los valores, la cultura, de lo que es el sistema de salud, de lo que es la profesión de la medicina misma, que tiene que necesariamente curar, que tiene que hacer el máximo de los esfuerzos y aportes por acompañar al enfermo, por darle todas las garantías, y en eso es en lo que nos hemos embarcado. Sí creo que hay también un proyecto de ley que tiene media sanción de diputados que están en el Senado sobre cuidados paliativos, que es en lo que debemos trabajar para garantizar que se cumplan esos cuidados paliativos y entonces seguir siendo la sociedad humanista, la sociedad integradora, la sociedad de la solidaridad que hemos venido siendo, que garantice la vida y que garantice la salud de todos los individuos y sobre todo que proteja a los más vulnerables. Todos sabemos que se llega a una etapa terminal, que no hay solución, que no hay vuelta atrás, y ver a un familiar en esas condiciones, sufriendo y muy complicada su situación de vida, realmente a veces pensamos que tenía que haber una situación parecida a lo que fue la interrupción voluntaria del embarazo. Realmente nosotros entendemos que la gente tiene que decidir sobre su cuerpo y esa es la libertad y la dignidad que tiene que tener el ser humano cuando llega a su término de su vida. Y bueno, y realmente esta ley le contempla muchas situaciones en las cuales están inmersos muchos ciudadanos que nos han pedido, no solamente a Ope Pasqué, que contó una historia muy dolorosa, sino también a muchos de nosotros que realmente entendimos que era hora de legislar sobre el tema. Es una cuestión en la cual no se obliga, no tiene una connotación que signifique que los familiares puedan actuar, justamente tiene que actuar el paciente con plenas facultades para resolverlo y no está de ninguna manera condicionado a ninguna presión, porque si está condicionado a alguna presión, el cuerpo médico que examina todo el proceso, que intervienen, pueden intervenir hasta 3 médicos en el proceso previo y dar las soluciones que realmente el tema tiene. Sin duda que las vivencias personales también son algo influyente. Yo he visto familiares en la última etapa de su vida con enfermedades muy jodidas aferrarse a la vida de formas realmente increíbles y bueno, esas son cosas, por eso decía, es un tema muy personal. Entiendo que no corren las disciplinas partidarias en esto. Después también repasé mucho la legislación comparada con otros países donde sí se había reglamentado ya la eutanasia y nada, me quedo con otros mecanismos en los que se viene trabajando, se viene avanzando y que ya tienen media sanción, como eran por ejemplo los cuidados paliativos. Fue una larga reflexión y mucha investigación, mucho estudio. Realmente en un principio uno hasta puede entender y comprender posiciones de un lado y del otro, pero luego de la reflexión, de haber estudiado mucho, sobre todo de países que aplican este modelo y que no ha dado resultados. Lamentablemente Uruguay tiene una altísima tasa de suicidios y la eutanasia sería eutanasia y o suicidio inducido. Por tanto, mirando lo que sucede en otras partes del mundo, es que tomamos la decisión en favor de la vida.
que faltan muchísimos recursos para los cuidados paliativos, que hay que trabajar mucho. Hay un proyecto muy bueno que tiene ya media sanción, esperemos que salga a la brevedad, y yo creo que va a ser algo complementario y que de pronto puede llegar, si se aplican bien los cuidados paliativos, a que la eutanasia sea la última decisión que pueda llegar a tomar una persona de ser aprobado ese proyecto. Yo creo que al país le queda mucho para avanzar todavía en cuidados paliativos. Creo que tenemos una obligación como país en dar recursos y avanzar, pero hay instancias donde el cuidado paliativo ya no es suficiente. Respeto a quienes dicen que sí. Nosotros conocemos casos donde el cuidado paliativo es una etapa, pero después se abre otra instancia donde ya no es suficiente, y por eso tener esta solución legal, porque además trata de generar elementos desde el punto de vista jurídico de no culpabilidad de quien toma la decisión, es decir, el médico. El médico tiene que tener una herramienta que lo proteja jurídicamente igual. Entonces, esto lo que da me parece que es una herramienta de una cuestión que es personalísima, porque el sufrimiento es personalísimo y nadie tiene la posibilidad de decirle a otro qué tanto está sufriendo o qué tanto puede resistir o qué tanto hay que persistir en ese dolor. Cada uno en su fuero íntimo, y obviamente con un médico que lo diga, segunda opinión médica, y hasta ahí la posibilidad de una tercera opinión médica. Entonces, en ese sentido entendemos que las garantías médicas, científicas, están sobre la mesa para que este tema tan grave, tan delicado, donde uno respeta todas las visiones, tenga, creo que, un formato jurídico que cuide y que proteja. Hoy los cuidados paliativos no están llegando a todo el territorio nacional. Tenemos que garantizar que lleguen, trabajar en los mismos y votar una ley de cuidados paliativos específica que ya se votó en diputados y hoy está en Cámara de Senadores. Bueno, tratar de apurar de la mayor manera posible para que esos cuidados paliativos puedan acompañar en ese tránsito humano y de alivio al enfermo en el transcurso de su enfermedad. El tema de los el médico tratante que lo va a asistir en este proceso tiene que ponerle a la orden todos los cuidados paliativos, todo lo que el Uruguay posee para resolver. Pero cada uno de nosotros sabe perfectamente que en este momento, como está la salud pública y como están las instituciones privadas también, es muy difícil conseguir los cuidados paliativos. No a todo el mundo se los dan, todos sabemos perfectamente lo que está pasando. Entonces, por lo tanto, no hay medicamentos comunes, cuanto más para darle los cuidados paliativos en condiciones y como corresponde a los enfermos. Hay libertad de conciencia también para el médico, hay objeción de conciencia, y eso es también una herramienta que hay que destacar. Nadie está obligado a hacer esto, ni el médico ni el paciente. No es obligatorio, hay cuestiones de objeción que los médicos pueden proponer, así como a las instituciones que están destinadas o que deben de ofrecer el sistema. Todas las instituciones privadas o públicas tienen la obligación de ofrecer el sistema. Ahora, pueden presentar objeción, pero también pueden lograr que otra institución, en sustitución de ellos que no lo hacen, no llevan adelante el procedimiento y la rutina, lo pueda hacer y no interrumpir la voluntad del paciente. Se ha caído en la simpleza de todos opinar del tema, estoy a favor de la eutanasia o estoy en contra, sin de pronto conocer mucho el contenido del proyecto y conocer algunos detalles, donde se hablaba de enfermedades crónicas, donde no se hace una especificidad sobre en qué etapa de esa enfermedad crónica. Un médico lo hace bajo el pedido de la persona. Una de las cosas que nosotros al menos pedíamos era que se sometiera a un comité que evaluara la situación y que no fuera meramente la opinión de un solo médico sin intervención de expertos en el área de psicológica, por ejemplo, para tratar de revertir esa decisión tomada por la persona. No se llegó a no se decidió eso y bueno, fueron algunos de los puntos que nos llevaron a tomar esa decisión que tomamos. Bueno, es un proyecto que tiene 12 artículos que si uno lo lee puede interpretar el contenido. El contenido del mismo, por ejemplo, no prevé, que para mí es fundamental, la intervención de un psiquiatra.
la autorización para la eutanasia, o sea, para darle muerte a una persona, la da un médico y o quien el médico indique, o sea, no necesariamente incluso tiene que ser específicamente un médico. Por tanto, es un articulado complejo que deja enormes dudas y, como te decía recién, entonces cuando uno pone en la balanza y siempre tiene que tomar una decisión de temas tan sensibles, yo siempre he estado y estaré a favor de la vida. No critico a quien hace objeción por tener un culto, tener una religión que se lo prohíbe, pero esa es mi posición. Por eso nosotros aceptamos esa tarea que llevó adelante toda la bancada. Pero mi pregunta era, ¿lo tomaste personalmente entonces? ¿No fue? Sí, no, lo tomé personalmente también. Sí, pero también con el apoyo y asesoramiento jurídico y también social del tema. Bueno, aquí las palabras, por ejemplo, de Lourdes Sontaneda y de Diego Echeverría a favor de la eutanasia y luego de Sebastián Cali y Germán Cardoso en contra de la eutanasia. A mí me parece que de repente hablar del tema de el suicidio y emparentarlo con esto de la eutanasia, creo que hay un error conceptual. Por el hecho de que el suicidio lo comete una persona porque se siente deprimida, porque se siente mal, porque lo dejó la novia, porque lo dejó el novio. O sea, las razones por las cuales 700 personas en Uruguay se quitan la vida por año son diversas, emocionales, económicas. En la eutanasia estamos hablando de enfermos terminales, no deprimidos porque perdieron un examen o lo dejó la novia. Esos quedan fuera, no están comprendidos en la ley. Directamente, si van a pedir eutanasia, le van a decir, no, vos no estás comprendido. Es un proyecto de ley que abarca a los enfermos crónicos, con dolores insufribles, enfermedades terminales que no tienen chance. O sea, que vas a la muerte seguro, 1 mes, 6 meses, 2 años. Ahora, ¿qué pasa durante ese mes, 6 meses o 2 años? ¿Estás condenado a sufrir? Eso de estoy a favor de la vida. ¿Quién no está a favor de la vida? Si la vida es maravillosa. Ahora, depende en qué condiciones me toque vivirla. Porque para mí la vida es maravillosa como la estoy viviendo hoy. Gracias a Dios, estoy sano, no tengo nada grave. Ahora, con una enfermedad que no tiene vuelta, que estoy sufriendo, que tengo dolor, que me duele el cuerpo durante todo el día, dolores insoportables. ¿De qué vida me estás hablando? Porque también ahí juega la dignidad. Yo quiero vivir dignamente, no quiero vivir padeciendo, sufriendo, esclavizando a mi familia, haciendo sufrir a mi familia, y la decisión es mía. ¿Vos vas a decidir lo que yo haga con mi vida? Perdón que le pegué el micrófono. No, sobre mi vida decido yo. En este caso, yo voy a ser quien tome la decisión si encuadro dentro de lo que establece el proyecto de ley. Me parece que eso de decir, bueno, con una tasa de suicidios como la que tiene Uruguay, ahora esta ley va a ser como empujar a la gente al suicidio, me parece que es una barbaridad que induce a la confusión de la gente y a que de repente se entreveren los conceptos. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Vamos a escuchar la palabra del diputado blanco Federico Casareto, que habló también sobre este tema. En primero porque tengo una formación médica. Desde mi vocación hasta la propia facultad siempre se nos habló de acompañar, de sanar, de curar, de tratar de aliviar los síntomas, pero nunca de matar. Nosotros no estamos preparados para acabar con la vida de nadie. Creo que ese es el fracaso peor para cualquier profesional. En segundo lugar, uno puede hablar de eutanasia en la medida que el paciente que está sufriendo una enfermedad terminal tenga todas las posibilidades de atención a su disposición y ellas no sean efectivas. Por ejemplo, yo ayer ponía un ejemplo. 2 hermanos que tienen la misma enfermedad, que tienen los mismos años. Uno tiene una mutualista y puede tener acceso a los cuidados paliativos. Tiene una enfermedad terminal, vive sin dolor, sin dificultad respiratoria. Quiere un día más para poder ver a sus nietos, para poder convivir con su familia. El mismo hermano que no tiene esa posibilidad de asistencia y que no tiene cuidados paliativos y que vive todo el día con dolor, todo el día con dificultad respiratoria, todo el día con dificultades de movimiento, esa persona va a querer esquivar inmediatamente la vida. Pero además esto está basado en informes de médicos que obviamente paliativistas que se dedican a esto y hablan de que hay un 30% de todos los pacientes que están en enfermedad terminal que optan por la eutanasia, pero en el caso de que tengan posibilidades de acceder a cuidados paliativos y después de tratarse con esos cuidados paliativos, el 95% de ese 30% decide seguir viviendo. O sea que recién ese último pedazo o proporción, que no son muchos pacientes,
También existen elementos como la sedación paliativa, que es cuando se lo saca de ambiente, cuando se lo duerme al paciente para que no sufra. Todos conocemos casos de esta naturaleza. Entonces, el bien de la vida hay que preservarlo. Es un bien mayor. Y además, pongamos los puntos sobre las sillas. Ya se hablaba de experiencias en el mundo. Hay 7 países en 149 que tienen la eutanasia. El derecho a la eutanasia no figura en ningún derecho humano internacional, ni códigos, ni pactos, absolutamente en ninguno. Los médicos tenemos un código de ética médica que es el único código en el mundo que es ley. ¿Y por qué fue ley? Porque los médicos, 11.000 médicos en el año 2012, nos pronunciamos a favor de ese código. Por lo tanto, para modificar ese código y que hoy diga que la eutanasia forma parte de la ética del médico, porque hoy está prohibida, no integra, está contra la ética del médico, debe por lo menos consultarse de nuevo a toda la población de profesionales para ver si están en esa posición o si cambiaron de posición. Se le pide al Ministerio de Salud Pública que reciba los antecedentes después que el paciente fue acabada su vida. Y el Ministerio se encuentra alguna irregularidad, pasará al tema Fiscalía. Ahora, perfecto, si hubo un error, faltó una firma, un timbre, un papeleo, el médico va a ser sancionado, pero el paciente ya murió. Se pone en el certificado de defunción que la causa de muerte es causa natural. Causa natural es cuando el paciente muere por sí solo o sin ninguna intervención de un profesional, sin ningún medicamento porque el paciente así lo decidió. Pero desde el momento que se le inyecta medicación para que muera, no es muerte natural. O sea que ni siquiera se tiene la lealtad, después de haber resuelto el tema de la eutanasia, de poner en el certificado de defunción, murió por eutanasia o por una acción profesional o por el Sistema Nacional de Salud o porque él lo pidió. Entonces, se dice que el argumento es que las aseguradoras no vayan en contra de determinados seguros de vida y después no le paguen a la familia si este paciente estaba asegurado. Entonces el Parlamento falseando. ¿Por qué no se pone un artículo que diga que las aseguradoras no tendrán derecho cuando es muerto por eutanasia a poder negarse a pagar los seguros? O sea, un proyecto que más allá del fondo de uno no estar en contra y que atraviesa a todos los partidos, porque hubo un Frente Amplista que no lo votó por convicción, hubieron colorados que no lo votaron y colorados que sí, blancos que lo votaron y otros que no. Más allá de eso, es un proyecto que creo que hace a la conciencia de cada uno. Antes, durante y después fue, es y seguirá siendo un proyecto polémico. De eso no cabe duda, como primera reflexión. Como segunda reflexión, es muy cierto lo que dice el diputado Casareto. El tema de los cuidados paliativos, primero nos tenemos que asegurar de que lleguen al universo de la población de todo el Uruguay, estén donde estén, y que lleguen todos los recursos paliativos que haya. Eso es fundamental. Porque el ejemplo ese que pone el doctor Casareto es como que hay pacientes o enfermos de primera y de segunda, depende del acceso económico que tenés, es la vida que vas a tener. Eso es aberrante. En materia de salud tendría que ser una cuestión que, por lo menos en este caso de los cuidados paliativos, toda la población del Uruguay pueda tener acceso a, para justamente si a través de los cuidados paliativos podemos hacer que gente que estaba desahuciada, como decía el diputado Casareto, y que se quería morir, que cambie de opinión, bienvenido sea. Insisto de vuelta en que el proyecto de ley apunta a que ni con los cuidados paliativos, ni con una situación de acompañamiento, que no hay chance. Mirá, fulanito, fulanita, se hizo todo, está todo lo que hay a disposición, se aplicó y aún así no logramos ninguna mejoría. Entonces, en esa situación, a partir de allí, la persona podrá tomar la decisión. Y lo otro, lo del certificado de defunción, no sé la razón por la cual van a poner muerte natural, pero evidentemente no es lo correcto, no están diciendo la verdad. Es obvio que si te dan una inyección o te dan un medicamento, algo que te den, cualquier intervención que haya de una persona sobre otra, ya no es muerte natural. La muerte natural es que los signos vitales dejen de funcionar por cuestiones naturales, ¿no? Y esto no es una muerte natural, está claro. No sé por qué habrán votado o decidido de que en el certificado de defunción no se ponga muerte por eutanasia. En fin, hay aspectos que fueron, son y seguirán siendo polémicos. Vamos a ver qué pasa en el Senado. Esto ya fue aprobado por diputados y obviamente, así como pasa entre los legisladores, incluso dentro de un mismo partido, también pasa en la ciudadanía. Entre familiares, entre compañeros de trabajo, entre amigos, que hay opiniones diversas, cada uno tendrá sus argumentos, y como dijo el diputado Casareto, es un tema de conciencia, pero también de convicciones. Uno que de repente está convencido en que la vida merece ser vivida de manera digna. Nadie habla de la dignidad. Todos hablan del derecho a la vida, que estoy a favor de la vida. Estamos todos a favor de la vida, pero ¿de qué vida? ¿De una vida indigna?
de tener un familiar sufriendo como un condenado horrorosamente, que es un padecimiento a la vida, ya recibió cuidados paliativos, ya se hizo todo lo que se podía hacer, partamos de esa base, y la persona está sufriendo, ¿de qué derecho a la vida? ¿Esa persona está haciendo uso de un derecho o está padeciendo el derecho a la vida? Porque no tiene un solo segundo de dignidad y de descanso y de disfrute de la vida. ¿Eso es vivir la vida? En fin. Es un terreno, obviamente, un tema que pisa terrenos filosóficos, religiosos, ideológicos, de sentir, temas políticos. Es muy complejo, por eso insisto en eso de que hubo, hay y habrá discordancias, discrepancias, como en otros temas, en este de la eutanasia. Queríamos mostrarles el abanico de los legisladores del departamento de Maldonado, cuál fue su postura a la hora de votar y cuáles son los argumentos que cada uno tiene para votar a favor o en contra de este proyecto de ley que, reitero, fue ya aprobado en diputados, ya tiene media sanción, ahora pasará al Senado. Tenemos que hacer una pausa a las 11:50, ya volvemos.